Qué atinado, qué atinado. Qué atinada cortina para recibir el periodismo improvisado de Nelson Cecín. Bueno, me obligan a salir. Ana María dice, ¿qué es lo que tiene el turco para mostrar? Bueno, ya lo ven. Mira, que pongan YouTube, pongan YouTube. ¿Ustedes recuerdan la serie? Me hizo acordar a los Peaky Blinders, una gran serie. Sí, claro. Yo he sabido en mi época que siempre me gustaron las series de mafiosos y sobre todo las que vienen del siglo pasado. Sí estaba en el 1900 y algo. Sí. Una gran serie. Te queda muy bien. Y bueno, pero esta es de mi amigo Salvador Dalí, que me la prestó, o sea que prometo, si ustedes lo aprueban, Sí, claro. empezar a Sí, incorporar nuevos atuendos. Sí, nuevas tendencias. Nuevas tendencias. Sí, en esta era de TikTok, de Instagram, de YouTube, de todas esas nuevas formas de comunicación. Bueno, Medio Robert De Niro. mi boina será una de ellas. ¿Nunca habías usado boina? Prometido. Por periodos esporádicos. Boina, un claro. poco de barba, un poco de esto. Ahora para el invierno viene bien. Exacto. Pero bueno, dicho esto, saludo a mis compañeros. Salute. Me quito porque me está picando, porque no es mía. Claro. ¿Está? Y ahora Tenía piojos al lado. ir En realidad la novedad era que te habías cortado el corte de pelo, corte de lanas. Entonces, bueno, gracias, Guille. Mi peluquero, que es el mismo peluquero, quiero decirlo, que el de Álvaro Padrón. Mirá. ¿Está? Amigo de esta casa, columnista de esta casa. Cuida ideas, ese Y peluquero. que en realidad siempre fue mi peluquero. Yo crié en mi casa ese peluquero y viene Padrón, como suele hacer, y roba todo lo que está afanable por ahí, Claro. entre ellos mi peluquero. Entre Bueno, ellos tú. Claro. en fin, Que igual hay otro gran basta de babada. peluquero cercano a este equipo, ¿no? No, el padre peluquero. Claro. El peluquero. Pero Sí, cuando más haga como el respeto, mío, sí. que cada 2 cortes me cobra uno, yo y Claro. aprobar. Mientras tanto, no. Bueno, ¿qué teníamos para hoy? Yo quería empezar a explorar esto de el mujiquismo y su herencia. Bueno, hace, digamos, una semana que nosotros cubríamos todo lo que fue fueron las 2 jornadas del sepelio de José Mujica. Aprovecho, como que a nosotros no nos gusta ponernos en primer lugar en esas cosas, pero a veces está bien reconocer las buenas coberturas, y aprovecho a felicitarlo a ustedes, por supuesto, a la gente de Hueva, a todo el equipo de Red, a todos por esos 2 días que, bueno, mi felicitación llega tarde y a destiempo, ya recibieron otras varias, pero está bueno que uno lo haga también explícito públicamente. Entonces, yo creo que a partir de ahora se abre, bueno, otra dimensión ya no en vida, sino lo que puede ser el legado, el múltiple legado que pueda haber en materia de ideas, de creencias, de visión de mundo, bueno, que ha dejado Mujica, ¿no? Ahora vamos a empezar, yo creo que a medida que pasa el tiempo, a hablar en términos de ismo, ¿no? Así como, bueno, ha habido un vallismo, no estoy comparando, no estoy simplemente enumerando, así como ha habido, bueno, dentro de la izquierda, un sereñismo, Sí, un astorismo. un astorismo. Bueno, ahora me parece que con el paso del tiempo y en las distintas circunstancias vamos a empezar a hablar de eso. Pero yo quería, un poco antes, un desvío, y si me da tiempo al final quiero hacer otro desvío en materia internacional con este horror que está pasando en Gaza. Pero eso lo quiero dejar para el final, porque quiero atar un poco lo del presidente ayer, lo de Orsi, algunas de sus declaraciones. Un Orsi que yo lo vi especialmente enfático en varios de los temas que trató. Pero sobre todo me quería referir al tema de colonización, que nos está ocupando muchos debates. Sí, ocupó la agenda durante toda esta semana. Claro, durante toda esta semana. Y lo habíamos discutido no, habíamos intercambiado previamente, yo lo he hecho con la tía del día anterior, de cómo esto se ha transformado como pocas veces en una, yo diría, en una brutal batalla ideológica, ¿no? Y bueno, y ayer Orsi más o menos los puso en esos términos. Los titulares de buena parte de los medios fueron por el lado de que el presidente de colonización
debía renunciar a su calidad de colono, dicho por Orsi esto. Pero yo creo que fue, digamos, no está mal tomarlo por ese lado, obviamente, porque era una noticia, claro, una noticia importante de que el presidente reconozca que Viera, el presidente, está, digamos, en conflicto con el famoso artículo 200 de la Constitución, por ser colono. Hablaba del término de los dos lados del mostrador. Claro, por ser colono, yo digo, eso no es menor. Yo creo que además en ese sentido las palabras del día anterior de Viera no ayudaron mucho en su propia defensa, al compararse él mismo con un funcionario que estaría al frente de UTE o de OCE, es como si el funcionario, por ser funcionario de UTE y a su vez presidente de UTE, debiera vivir con velas o sacar agua de la cachimba o vivir con un pozo, un aljibe, el presidente de OCE. O sea, me parece que eso fue, digamos, coadyuvando a que el presidente tomara esta decisión, y lo más factible es que el presidente de Colonización se mantenga en el cargo, pero renunciando a su condición de colono, ¿no? Eso fue por lo menos el mensaje explícito que dio Orsi ayer, pero volviendo, decía, para mí fue mucho más relevante su comentario sobre este debate en torno a colonización, que implicaba una batalla ideológica profunda, que él la situó desde hace 75 años, incluso desde los comienzos de la creación del Instituto de Colonización. Y yo creo que efectivamente es así, porque hay serios y profundos intereses encontrados en esta polémica, ¿no? Sin ir más lejos está el interés de quien defiende que la tierra tiene que ser para aquel que puede comprarla, y con el valor que tiene la tierra en este momento, o sea, tiene que ser para unos pocos, o los que defienden que justamente a través de políticas como el Instituto de Colonización, productores no adinerados pueden acceder a un trozo de tierra para trabajarla, que por supuesto sería simplificar la discusión, ridiculizar la discusión si consideráramos que solo las políticas de colonización alcanzan para mejorar la redistribución de la tierra. Por supuesto que no. Faltan otras políticas mucho más profundas que de las cuales no hubo atisbo en ninguno de los tres gobiernos del Frente Amplio. Entonces hay que ver si en más allá de esta muy buena señal y de este muy buen reflejo de trabajar por colonización, hay algunos otros aspectos que tienen que ver, digamos, con la estructura de la economía, con tributos, con esto, con lo otro, sí, se pueden implementar. Pero bueno, eso es otra discusión aparte, complejizándola. Pero digo, en este sentido, a mí me parece muy sano y muy saludable que se dé la discusión en términos ideológicos, porque me parece que es el trasfondo total. Y en ese sentido, en otro sentido, perdón, en un paréntesis, yo noto que con la situación de Viera, hay una tercera reacción de este gobierno, seguida, que no es menor, de que aquellas cosas que están mal se intentan cambiar. Y no me parece menor, por lo menos para la liturgia y para la cultura con la que veníamos acostumbrados del gobierno anterior. Recuerdo, sin ir más lejos, el caso de la exministra Cairo, donde se renuncia o se le pide la renuncia, ¿tá? Recuerdo el caso de Alejandra Koch, que fueron motivos totalmente distintos, más vinculados con los éticos, que la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, le pide la renuncia o acuerda la renuncia. Y lo de Viera, ese tercer caso, diciéndole, señor, su calidad de colono es incompatible con o sea, una capacidad de digamos, marcha atrás para enmendar aquellos aspectos que se consideran, a la luz de los hechos, erróneos. No me parece menor. Estoy de acuerdo contigo, Turco, en que evidentemente hay una postura distinta en ese sentido en relación al gobierno pasado, donde las cosas se denunciaban, pasaban, fuera judicialmente o no, y seguían corriendo.
Pero es cierto que lo ideal sería que no hubiese pasado ninguna de estas tres cosas, ¿no? Sí, porque por supuesto. En realidad es la tercera, por distintas cuestiones, es la tercera autoridad en distinto nivel de jerarquía además, pero que en pocos meses tiene que, en este caso, bueno, logran salvar que no renuncie al instituto, pero tiene que renunciar como colono. Totalmente. Yo creo que en un mundo ideal sería mucho mejor que no ocurriera. Sabemos que no vivimos en un mundo ideal, sabemos que vivimos, digamos, en un mundo imperfecto y depende con lo que uno se quede. Yo me quedo con el tema de que una vez reconocido el error, se enmienda y se trata de rectificar de alguna manera, ¿no? Por supuesto que todos reconocimos que peor sería ocultar ese error, seguir insistiendo sobre él. Entonces, digo, en esa clave que me parece esto una señal interesante, sí, por supuesto. En todos los errores es mejor que evitarlos antes, pero cuando ocurren, cuando no se pueden evitar por diferentes razones, me parece que el reflejo de corregirlo es por lo menos saludable, ¿no? Y ataba esto yo a lo de colonización con el tema siguiente, porque vaya si, digamos, en Mujica y en lo que se transformará en el mujiquismo, el tema de la tierra, más allá de colonización, es un punto central, no solo de la doctrina, sino que ha intentado ser de la práctica de José Mujica, ¿no? Pero yo decía hoy, ahora vamos a empezar a hablar más en términos de mujiquismo, ¿no? No sé, nadie sabe en qué va a derivar ese fenómeno, ni qué sustentabilidad, ni qué arraigo tendrá. Sería atrevido empezar a hablar en términos más o menos equivalentes de mujiquismo como de vallismo, aunque yo sí me animaría a pensar, también a riesgo de equivocarme, de que el llamado mujiquismo puede llegar a trascender en el tiempo a lo que ha sido en la izquierda, por lo menos, el sereñismo, a lo que ha sido el vasquismo y a su vez a lo que ha sido el astorismo. Tres procesos históricos liderados por cada una de esas tres personas, muy distintos en diferentes momentos y que no son comparables y que además no son contrapuestos, porque cada uno de ellos fueron aportando en diferente medida al proceso de construcción de lo que hoy es el Frente Amplio. Nadie puede pensar en el sereñismo, por ejemplo, sin pensar en la brega incansable por la unidad de la izquierda. Nadie puede pensar en el vasquismo sin pensar en esa enorme capacidad de liderazgo que le permitió a la izquierda ganar por primera vez la Intendencia de Montevideo, ganar por primera vez el Gobierno Nacional y empezar a abrirse a un universo como era el del interior del país, también a través de Vázquez, que antes no ocurría. Nadie puede pensar, por ejemplo, en el astorismo sin calibrar las huellas que dejó en materia de pensamiento económico, que fue el pensamiento dominante, yo diría, hegemónico de los tres gobiernos frente amplistas, y aún sin Astori vivo, bueno, hay huellas como para considerarlo en estas nuevas figuras económicas también, ¿no? Que abrevan en ese corpus doctrinario. Pero ¿por qué yo creo que el mujiquismo puede llegar a tener capacidad de trascendencia? Porque, a diferencia de los otros tres ismos, tiene una estructura muy poderosa atrás, ¿tá? Una estructura que se fue construyendo a lo largo del tiempo en círculos concéntricos, en círculos cada vez más amplios. Pensemos en el MLN, por ejemplo. Estoy hablando del MLN y la salida de los rehenes de la cárcel, de la reapertura democrática después del año 85, ¿no? Con un hito importante que ahora voy a hacer referencia. Pensemos en el siguiente círculo concéntrico que se crea a fines de los 80 como el MPP, ¿no? Y pensemos en el otro círculo concéntrico un poco mayor como es el Espacio 609, que incorporó a figuras antes coloradas, yo que sé, un ejemplo, Víctor Bayán, antes blancas como Juan Raúl Ferreira, bueno, y termina en el último granito que fue Blanca Rodríguez, en la incorporación el año pasado, ¿no? A fines del año pasado. Entonces, yo creo que se fue armando esa estructura en varias capas, bueno, con el resultado electoral que hemos visto, ¿no?
Botinelli, a propósito de esto, hacía una acotación esta semana con respecto a la estructura de la MPP y decía, una cosa que yo rescaté, decía, la sensación que tenemos todos es que la MPP es una cosa desordenada, pero cuando se estudia la construcción, es de una estructura, de un profesionalismo de los sectores con cuadros bien armados, con elencos de construcción que funciona armónicamente y que ayuda a la cohesión, ¿no? Pero yo creo que esta estructura, y en un plano, yo le he citado acá alguna vez, más de acumulación política estratégica, viene desde aquel acto que hubo en el Estadio Francini en el año 87, encabezado por Raúl Bebesendí, Eleuterio Fernández Huidobro y José Mujica, ¿no? Donde lanzaron aquella idea de lo que fue el Frente Grande, ¿no? Estoy hablando hace 40 años prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que atrás o en el calor de esa idea se fueron construyendo esos diferentes círculos concéntricos, ¿tá? Hasta llegar a esto que hoy vemos del espacio 609, ¿no? La propia Lucía Topolansky dijo durante la presentación de Blanca que ha sido fundamental en la concepción mujiquista esa estrategia de apertura y de ir a buscar a figuras que convenzan y que arrastren, que fue lo que permitió convertirse en un grupo político con el peso que tiene hoy. Claro. Entonces yo creo que esos factores pueden incidir en el futuro para que el llamado mujiquismo pueda tener cierta perduración en el tiempo. Ahora, otro punto que me interesaba tratar es qué caracteriza al mujiquismo como corriente, ¿no? Hacer un breve pantallazo porque podríamos estar hablando unas cuantas horas, porque digamos los elementos que hay filosóficos, ideológicos detrás del mujiquismo son muchos y a su vez también son contradictorios. Que esa es una de, ¿cómo te puedo decir?, de las claves de ese fenómeno, ¿no? Cómo hay veces logró trascender esas contradicciones, ¿tá? Contradicciones muy claras, muy notorias, y llegar de alguna manera a hacer una síntesis política superior de esas contradicciones, ¿no? Pero bueno, el mujiquismo no deja una doctrina escrita, ¿no? Aunque sí deja definiciones políticas, definiciones éticas, y yo diría que una impronta de principios, valores y algunas concreciones, ¿no? Yo, más que decir qué caracteriza al mujiquismo, me gusta agarrarlo por el lado de qué modo no hay mujiquismo. O sea, yo creo que no hay mujiquismo sin una capacidad de cambio y adaptación constante para lograr los mismos fines, que poniéndolo en un tono medio grueso y general, que es la pelea por los más desposeídos, de alguna manera, ¿no? No hay mujiquismo sin una clave de Mujica, ¿no? Como fue la heterogeneidad ideológica, yo diría el antidogmatismo y una adaptabilidad o una flexibilidad muy grande para adaptarse a los momentos históricos que estaba transitando. Una flexibilidad táctica muy importante. Tampoco hay mujiquismo sin una amplitud de alianzas como horizonte estratégico, ¿no? Hablábamos de aquel acto de Francini en el 87 y hablamos como fin de ciclo provisorio la incorporación de Blanca Rodríguez el año pasado, ¿no? Que vaya si le dio buenos resultados electorales. Y no hay tampoco mujiquismo sin una clave componedora para surcir diferencias en la izquierda e incluso tender puentes más allá de la izquierda. En la semana esta que transcurrió de la muerte de Mujica, a Sánchez le preguntaron, que nosotros mismos hablamos en esa cobertura con Mario Carrero, ¿no? Y él nos decía que Mujica había dejado mandados, lista de tareas, lista de tareas a cada uno, ¿no? Bueno,
Sánchez, no en vano habló de un par de listas de tareas que... Incluso cuando hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que deja Mujica? Bueno, muchos deberes, sí, bueno. Muchas tareas. Sánchez decía que, vinculado con esto que venía diciendo yo, ¿no? Dice, lo primero que nos dijo fue mantener la amplitud como eje central. No caer en la política miserable de pegar por pegar, en el discurso del odio, sino tratar de seguir construyendo un proyecto nacional que involucre e incluya a todo el mundo. Y otro de los deberes que dejó es que la fila india se tenía que mantener junta, que la tribu tenía que estar lo más unida posible en el futuro. O sea, amplitud, en resumen. Digamos, política, ideológica para lograr congregar el mayor arco de alianza posible y a su vez tender puentes, surcir adentro de la propia izquierda, ¿no? Yo creo que tampoco hay mujiquismo sin pensar en los pobres de la periferia y sobre todo en los pobres del campo, ¿no? Que fue uno de los desvelos que tuvo justamente Mujica. No hay mujiquismo sin un pensar el Uruguay desde la región, porque, digamos, los últimos pincelazos de la doctrina Mujica, si se le podría llamar, tuvieron mucho que ver con la política internacional, tuvieron mucho que, bueno, no en vano la presencia de Lula, de Boric y las reacciones internacionales que tuvo su muerte, ¿no? Yo diría en una menor escala que no en vano la ida de la calle Pou también a la asunción de Lula da Silva, invitando justamente al expresidente Mujica. Y se da de cuenta también, la calle Pou recordaba, como ¿no? Ahora hablando en esta última semana, qué fue lo que le dejó Mujica, y bueno, y él destacaba eso, justamente, el viaje que fue que hicieron a Brasil. Sí, claro, sí, y en ese Mujica se pueden ver también, que es otra de las claves del mujiquismo, como decía hoy yo entreverado en estos conceptos. Bueno, el sindicato, lo que le llamó el sindicato de... El sindicato de los expresidentes. De los expresidentes, ¿no? Que yo comentaba por ahí en algún artículo que eso 10 años antes, para la izquierda hubiera sido considerado una especie de sacrilegio, sí, pero claro, a la luz de la devaluación democrática que vivimos en estos tiempos, bueno, puede ser considerado como algo necesario o como una virtud, ¿no? Y yo decía en otra clave que no hay mujiquismo sin empresas públicas potentes, ¿no? Algo que defendió a capa y espada en aquel concepto de piezas esenciales en el desarrollo no solo económico, sino también científico, tecnológico, etcétera, de este país, y sin un mirar a ese campo como un motor de desarrollo esencial de ese país, ¿no? La pregunta que queda todo por debate, pero una de las preguntas que queda en adelante es quién tomará a partir de ahora la bandera del mujiquismo, quién la perpetuará y quién sobre todo logrará usufructuar políticamente ese legado, ¿no? Bueno, uno tendería a pensar que lo más natural sería que todo eso fuera enarbolado por el MPP, ¿no? El sector que él creó, y sobre todo dos figuras que son la de Alejandro Sánchez y la de Yamandu Orsi. Alejandro Sánchez, jefe del partido, Yamandu Orsi, jefe del gobierno, ¿no? Con roles y tareas hoy absolutamente distintas. Bueno, hoy nos enteramos, a partir de una nota en búsqueda, que va a salir una reedición del libro Una oveja negra del poder, cuya autoría fue de dos periodistas de Danza, hoy director de búsqueda, y Ernesto Turuich, hoy asesor de la presidencia, donde hay unas conversaciones últimas durante el año pasado con Mujica, donde Mujica de alguna forma o directamente digamos, traslada ese legado en tanto liderazgo a Alejandro Sánchez, ¿no?
yo diría que pavadita de peso le trasladó. Pero el tiempo dirá, porque falta mucho, o sea, hoy nadie puede decir, porque además depende de un montón de circunstancias. Yo creo que poder sostener esas banderas tan pesadas del mujiquismo demanda, entre otras tantas cosas, una capacidad de liderazgo especial, ¿no? Una capacidad y un carisma especial. Entre otras cosas, porque, digamos, los trazos fundamentales de la doctrina del mujiquismo pueden más o menos glosarse en 10, 12, 20 cosas grandes, ¿no? Lo que no puede glosarse tan fácilmente es cómo se fue construyendo de manera sinuosa y contradictoria ese camino, ¿tá? Y cómo hacer para lograr una síntesis a partir de esas contradicciones. Un tema al azar de esas contradicciones, ¿no? O sea, Mujica proclamaba a los cuatro vientos o se batía contra el consumismo, ¿tá? Pero por otro lado, digamos, el consumo es el motor de la economía, generador de desarrollo económico por excelencia, ¿no? Y yo recuerdo que una vez se lo dijo en un barco Cristina Fernández, le dijo: Pepe, vos me postulás por la austeridad y lo que necesitamos es que la gente consuma, el consumo interno para que genere la economía. Capaz que digamos, la frontera no está en el consumo, capaz que la frontera hay que ponerla en el despilfarro, que es otra clave, ¿no? Y además, ¿por qué yo digo liderazgo o carisma para elaborar síntesis política permanentemente? Porque, bueno, las capacidades de consumo van cambiando. Hasta hace 20 años un celular era un producto superfluo, claro. Hoy en día no. Entonces, yo creo que todas esas cosas deben integrar una discusión efervescente para lograr síntesis política. Entonces yo creo que el liderazgo es muy importante para el liderazgo que se genere, ¿tá? Los tiempos políticos tanto de Sánchez como de Orsi son distintos, ¿no? O sea, en términos, digamos, electorales, el 2029 Orsi se retira, Sánchez está o estaría en ascenso, ¿tá? Pero la vida política en 5 años puede depurar muchísimas cosas. Cambia mucho. Pero, digamos, no es menor. Digamos, no, para nada. Ese señalamiento como una bolsa de arena en la espalda, que hay que ver, en este caso Sánchez, cómo la sobrelleva, ¿no? Pero me parece que es un tema que da para volverlo a traer, porque va a haber muchas reivindicaciones de, bueno, esto pensando en Mujica, ¿tá? Pero hay que ver quién tiene legitimidad y liderazgo como para poder ponerse eso al hombro, ¿no? En relación a esto del liderazgo igual, más allá de que obviamente es importante pensar quién se queda con eso, también creo que parte del legado de Mujica es esto de pensar al colectivo por encima de las individualidades. Obviamente es importante pensar en el liderazgo, pero también esto de la colectividad y el trabajo colectivo también creo que es una de estas herencias que deja Mujica. Sí, a mí me parece que lo veníamos hablando y lo hablamos a lo largo de las dos transmisiones, que desde afuera hay una visión más unitaria de la figura de Mujica, desde el exterior, de lo que representó. Claro, cuando se ve lo que pasa en la política interna del país, siempre se generan más contradicciones. Lo mismo pasa con Lula, lo hablábamos el otro día. Sí. Me parece que justamente dentro de la izquierda, dentro del Frente Amplio, también pasa que hay un mayor consenso en lo que fue Mujica en su política exterior, que en lo que fueron sus políticas en el plano nacional. Y creo que el MPP, como sector mayoritario, tiene la posibilidad de pararse en las cosas positivas de Mujica
y de mejorar algunas cuestiones, porque justamente como una nueva generación tiene la posibilidad de levantar banderas, que si bien hay cosas que se aprobaron en el gobierno de Mujica, no eran necesariamente las banderas del mujiquismo, me refiero, por ejemplo, a la agenda feminista, que me parece que las nuevas generaciones dentro del MPP han incorporado esto y tienen la posibilidad de ensanchar desde ahí otro discurso. Me refiero al pasado reciente, que creo que por suerte las nuevas generaciones del MPP se distancian de lo que fue el discurso durante la mayor parte de su vida de Mujica en relación al pasado reciente. Entonces creo que en algunas cuestiones, incluso las diferencias a la interna del Frente Amplio, porque así como se hablaba de la unidad y de poder ampliar el Frente Amplio, que creo que en eso Mujica fue muy estratégico, en el poder ampliar las bases del Frente Amplio y del MPP, a la interna a veces fue muy duro con algunas figuras, yo creo que a veces injustamente duro, y creo que en eso también las nuevas figuras del MPP tienen la posibilidad de ser mejores articuladores. Sí, yo creo que no hay figura tan trascendente, tan gigante como fue Mujica, ni tampoco legado mujiquista sin contradicciones y sin fallas. Pero por supuesto, lo mismo que hablábamos, el Frente Amplio, nunca va a haber una cosa que sea ideal. Y sin errores, ¿no? A mí me parece que va a haber, digamos, en ese sentido, mucha tela para cortar y mucho para mejorar, pero de aquella cosa de genio y figura hasta la sepultura, los liderazgos también se construyen de esa manera, ¿no? Sí, y también se van construyendo, lo que sí, a posteriori, porque después lo que hace la historia con la figura, por supuesto, es bien interesante. La moldea. Y por otro lado, con esto que decís, de lo que pasaba entre el discurso y las políticas que se podían aplicar, claro, cuando uno escuchaba los discursos, ¿no? Eso en Río, en la ONU, en lo que refería al consumismo, pensabas, claro, qué bárbaro, ahora siendo un país, el país que es, ¿qué podés aplicar? Y era difícil, y yo creo que este gobierno, como cuarto gobierno progresista, quizás en lo que tenga limitaciones, sí tenga la posibilidad de explicitar si hay cosas que no las puede hacer porque está limitado por el mercado, por ejemplo. Quizás en eso puede ser más explícito con la ciudadanía, que me parece que si estás muy limitado por algún caso, si tienes que acceder a ciertas cosas porque entendés que no te queda otra, que estás muy presionado, quizás hay una buena vía también para comunicarlo de forma más clara. Sí, como gobierno progresista. Yo creo que sí, pero por eso vuelvo a repetir que eso depende mucho de la característica del liderazgo. Yo creo que aún Mujica siendo presidente, su denominador común fue la provocación, siempre provocaba y siempre quería ir un poco más allá, aún a riesgo de saber que entraba en contradicciones frecuentes entre la aspiración y la práctica, aún la práctica dependiendo de él como presidente de la República, claro. ¿No? Yo creo que eso, pero no sé, me parece que a mí me interesaba plantear este tema, porque bueno, ahora se abre un espacio sin Mujica como para reflexionar tranquilamente y sin maniqueísmos, diría yo, en lo que ha sido su legado y quien puede realmente, digamos, encarnar ese legado, ¿no? El último desvío, me quedan un minutito, con respecto a la espeluznante situación que se está viviendo en Gaza. Bueno, ayer el presidente se refiere a eso y según mi interpretación, bueno, va un poquito más allá de lo que fue el comunicado de la Cancillería, habla por lo menos de una condena a la nueva ofensiva del gobierno de Israel, cosa que no menciona el último comunicado de la Cancillería. No estoy hablando de este comunicado que sacó ayer sobre la agresión a los diplomáticos, los tiros al aire, supuestamente, sino sobre la ofensiva que viene, yo creo que queriendo hacer desaparecer a los habitantes de Gaza, que viene desde enero, ¿no? O sea, viene camino y lo más terrible es que el presidente de Israel lo dice sin ningún tipo de pudor. Queremos por la vía de la aniquilación, no sé cómo llamarle, exterminio, porque ya no alcanzan los adjetivos como para describir el horror que se está viviendo en esa zona,
con el fin de transformar en Trump Beach, ¿no? Es todo tan absolutamente cínico, y tan cruel, que a uno le cuesta encontrar palabras como para definirlo, ¿no? Y en esa dimensión sale un comunicado de la Cancillería, que es el pronunciamiento del gobierno, el pronunciamiento oficial del gobierno, donde expresa su seria preocupación ante la grave situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. O sea, seria preocupación. ¿No? Estamos hablando de que, digamos, hay prácticamente un exterminio sistemático de centenares de miles de personas en Gaza. Ya se ha hablado hasta el hartazgo, niños, indefensos, mujeres, población civil, y la Cancillería expresa seria preocupación, ¿no? Además, sin dejar pasar ayuda humanitaria también, ¿no? Pero, bueno, ahí continúa el comunicado diciendo seria preocupación por lo que se vive en la Franja de Gaza, donde decenas de miles de personas han perdido la vida y muchos podrían seguir el mismo camino frente al agravamiento de la situación en esa zona. Claro. O sea, es una situación lo que estamos viviendo en esa zona. O sea, ¿cómo describirlo? Yo entiendo el lenguaje diplomático, pero es un lenguaje decidioso, es un lenguaje que es totalmente, me parece que más allá de la diplomacia y el equilibrio en los intereses que se quiera tener, desacoplado con lo que se está viviendo. O sea, es como si estuviéramos viviendo la situación en esa zona. O sea, es como si la situación proviniera del pelo de una cabra, como si no hubiera responsables, ¿no? Y luego termina diciendo: Uruguay insta a las autoridades de Israel, la única vez que se lo menciona a Israel, a garantizar el acceso seguro y sin restricciones de ayuda humanitaria. Instar, o sea, por poco faltó poner la Cancillería, ruega al gobierno de Israel. Me parece que en términos diplomáticos nos estamos quedando, a mi juicio, muy corto para lo que se está viviendo. ¿Cómo llamarle? O sea, masacre, exterminio, ya vuelvo a repetir, no es adjetivo, ¿no? Entonces, habría que tener un poquito de sintonía, o esa palabra tan mentada hoy en día, de empatía por lo menos, en honor también a nuestra, digamos, tradición en materia internacional, ¿no? Sí, yo ya dije el otro día que me parece que el comunicado de Cancillería había salido tarde, pues me parece que se reacciona más rápido ante otras cuestiones, de repente una claro, cuestión pero yo estoy hablando que no es solo tardío. Vos hablás de lo que dice. Cuestionando los términos de ese mensaje. Sí, ayer leímos lo que había sido el pronunciamiento de la Cancillería chilena, o el propio Boric hablando, ¿no? de exterminio étnico, demás. Me parece que el presidente ayer a mí me parece que termina de confirmar que el gobierno estaba flojo para salir ayer a hablar eso, desde el detalle, que yo decía no era detalle, pero no tener claro quién era el embajador o embajadora de Israel en nuestro país, hasta, bueno, eso, me parece que le preguntan qué opina de cómo están posicionando los europeos, y yo dije, bueno, bien, porque contesta, ¿no? Yo no me voy a meter con lo que hagan los europeos, hasta ahí bien, después contesta que se ocupen de Ucrania, que ya tienen bastante ahí, bueno, no, bienvenido que Europa de repente reaccione en algo y estén planteando ciertas medidas, así como hay condenas, sanciones contra Rusia, que se haga contra Israel. No sé, desde un punto de vista me parece que ayer no era el día para hablar de, si te están preguntando por eso, para hablar de otras guerras, para molestarte si te tratan de tibio por ese comunicado de la Cancillería. Creo que estaba destemplado en el momento que salió Orsi a hablar, y bueno, ya se lo está acordando a alguna gente, y el Frente Amplio, que teníamos entendido que iba a salir ayer con un comunicado, incluso yo ayer volví a hablar de noche a ver si salía eso, supuestamente estaban buscando correcciones de estilo, esto y lo otro, finalmente por ahora no se ha pronunciado, incluso después del ataque a esta delegación. Yo creo que más allá de lo del presidente, yo arranqué diciendo que por lo menos el presidente, lo que yo, a mi juicio, había visto que había mencionado la palabra condena, ¿tá? A estos
a esta nueva ofensiva. Obviamente también condenó la parte de dice condeno todas las guerras, dice. Claro, pero yo de verdad me pregunto qué pasó. Dice que a su vez todo el tipo de violencia, condeno, le dicen no es desproporcionado lo que está pasando, y su respuesta es yo condeno toda violencia. Es terrible toda violencia, pero sí, no, es desproporcionado, claramente, ¿no? O sea, 52.000 personas asesinadas. Cuando muere un soldado israelí, nos enteramos porque Israel nos saca un comunicado. Del otro lado vamos 50.000. Yo creo que cada vez más, a mí me parece que es cada vez más difícil mantener un poco, digamos, un equilibrio en medio de situaciones, de una situación tan aprobiosa como esta, donde ya no hay respeto por absolutamente nada. Yo creo que lo que confirma, tanto acá como en otros países, por supuesto, es el lobby judío brutal, porque es dificilísimo salir en serio a decir algo sin que no seas un antisemita, y con el peso de los capitales judíos acá, pro Israel, pro gobierno de Israel, porque claro, no vamos a hablar de lo que son los capitales palestinos en Uruguay y en el mundo. Eso puede llegar a estar incidiendo, pero yo voy a que no es fácilmente evitable que el debate se radicalice ante el telón de fondo de lo que está pasando ahí. Entonces, yo creo que no es fácilmente evitable. Entonces, como no es fácilmente evitable, esto obliga cada vez más a tomar determinadas posiciones, ¿no? Y lo que vos decías, que ayer Gambera comunicaba que iba a haber un comunicado del Frente Amplio. Ayer, bueno, ese comunicado no salió, estamos a la espera de que hoy salga, pero seguramente, creo yo, va a ser en términos, aunque sea un poco más contundentes que el que sacó la Cancillería, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, nos pasamos unos minutitos. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar.